Estimados aprendices, bienvenidos a la tercera y última sesión en línea programada para la noche de hoy. Es así como voy a compartir la pantalla para que ingresemos a través de Sena Virtual, y en Sena Virtual vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña a la plataforma correspondiente de el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Generalmente aparece un banner que debemos cerrar para poder continuar. ¿Listo? Voy a cerrar mi cámara para maximizar la conexión a internet. Entonces cerramos el banner e ingresamos a través de nuestro usuario y contraseña. Ingreso a cursos LMS. Luego ingresado al curso, digitamos nuestro usuario y contraseña. Generalmente en este espacio también nos indica un banner que debemos cerrar para poder continuar. Ya en el sistema le damos clic en el nombre del curso. En este caso yo le voy a dar una ventana emergente para facilitar el proceso. En este caso tenemos aperturada la primera ficha que aparece de las 4, la 52, la 046, perdón. Y vamos entonces a dirigirnos a contenido del curso. En contenido del curso vamos a encontrar la guía de aprendizaje y el material de formación. En este caso nos dirigimos a proyecto. En proyecto nos ubicamos en actividad 3 y vamos a ver la guía de aprendizaje. Le damos clic en guía de aprendizaje, descargamos donde dice clic aquí para acceder a la guía de aprendizaje y él nos la descarga en una ventana emergente. Mientras está descargando vamos a ir al material de formación y aquí hay tres espacios. El primero tiene que ver con la introducción o las instrucciones. Le damos clic, flecha derecha, y aquí está el material de formación, bien sea en multimedia con una buena conexión a internet o en versión descargable dándole clic ahí. El material de formación siguiente corresponde a la ley 266 que hemos venido revisando, la Constitución Política, la resolución correspondiente a la 007 del 2012, la ley 526, la 1121 y el material Mecanismos de Contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos. Es un documento que podemos descargar de la página y nos lleva al enlace correspondiente. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje que tenemos para esta actividad 3, tenemos las siguientes actividades. La primera tiene que ver con una actividad de foro temático en el cual a través del mecanismo foro, que ya lo desarrollamos igualmente en la primera y la segunda sesión, ¿cierto? Vamos a responder la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución del tratamiento del lavado de activos por parte de las autoridades colombianas
y en qué nivel ha participado el sistema financiero colombiano, ¿sí? Valga indicar que en el documento que vamos a ver en el material de formación se hace referencia a cómo la Superintendencia Financiera ha venido presentando informes sobre la evolución que se ha tenido por parte de las autoridades del lavado de activos. Es así como dentro de ese proceso vemos que se han detectado pues, las diferentes modalidades, entre ellas pues el testaferrato, ¿cierto? Que tiene uno de los principales inconvenientes que se tienen en términos de lavado de activos. Adicionalmente, las empresas que prestan los servicios al Estado, que reciben anticipos a los contratos y un proceso de contratación ficticia a través de diferentes organizaciones que son organizaciones denominadas de papel, ¿cierto? ¿Cómo se ve inmersa el sistema financiero colombiano? Pues es una de las principales entidades o organismos que sufre esta situación, porque a través de las organizaciones financieras, las entidades financieras, es que se presta para el blanqueo o lavado de esos dineros. ¿Listo? Entonces, de esa manera participamos en el foro. Ahora miramos cómo se hace la actividad y un ejemplo de alguien que ya la ha realizado. La segunda tiene que ver con la actividad de conocimiento sobre cuál sería la estructura orgánica o cuál es la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera. Adicional a ello, hay que indicar cuáles son esos controles que ejercen cada uno de estos organismos a fin de poder contrarrestar o hacerle frente al lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿sí? Entonces, cómo estas tres organizaciones desarrollan desde sus diferentes funciones las actividades para prevenir el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y la tercera actividad tiene que ver con elaborar un ensayo en donde podamos encontrar o indicar cuáles son esas sanciones que el Estado colombiano ha venido implementando en razón del incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y cuáles son esas políticas que van a permitir a los colombianos principalmente preservar esa privacidad en calidad de usuario y las condiciones que se deben tener para esa preservación y conservación de la información. En este caso estamos hablando de el habeas data o la ley de protección de datos, que en un momento determinado pues debe, entre comillas, violarse, ¿cierto? A fin de informar a las autoridades competentes sobre posibles actividades sospechosas, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la misma superintendencia determina qué operaciones son sospechosas en un momento determinado, y lo veíamos en la sesión anterior sobre los diferentes manuales y principalmente el manual de la aseguradora solidaria, en donde indicaba pues cómo en casi que paso a paso se realizan estas actividades y cómo se ven afectadas en esa medida las aseguradoras de Colombia y pues obviamente el sistema financiero. Aquí se indica que debe hacerse a través de las normas APA, ¿cierto? Obviamente obtener una buena ortografía y redacción, preferiblemente incluir una portada. Sin embargo, a fin de hacer mucho más fácil el proceso de participación, considero que podemos presentar un formato libre para desarrollar este ensayo, ¿sí? Indica de 4 cartillas, podemos hablar de máximo 2 páginas, ¿cierto? Para realizar la actividad.
Entonces iniciamos con ingresar a la plataforma, vamos a ver el material de formación, ¿cierto? Y cuáles serían esas acciones, ¿cierto?, que desarrolla los organismos de control para prevenir el lavado de activos. Entonces, ¿cuáles son los organismos de control? ¿Cuáles son las sanciones? Y cómo se debe establecer la conservación de documentos e información. Vamos entonces el mapa conceptual. Los organismos de control, ya lo indicábamos, los tres organismos que vamos a buscar en internet, el organigrama y pues cuáles son esas funciones que ejercen para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo. La primera de ellas, la superintendencia financiera, que agrupa pues todas las organizaciones financieras, ya lo veíamos en el sentido de las aseguradoras, los bancos, corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. La Fiscalía General de la Nación como organismo rector de la investigación en nuestro país y principalmente en esta actividad de carácter de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y la unidad especial, ¿cierto?, que tiene que ver con la unidad de información y análisis financiero, la UIAF. E igualmente se indicaba cuáles serían esas sanciones en las cuales puede incurrir, lo veíamos también, quienes incumplan con los requerimientos establecidos por los organismos de control y principalmente el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Las sanciones penales, unas de carácter financiero o multas y unas de carácter administrativo, que es impedir el ejercicio de las funciones administrativas a quienes se hayan visto inmersos en estos procesos de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Y cómo se hace la conservación? ¿Cierto? En ese orden de ideas tenemos las políticas de privacidad y protección de datos y la protección de información personal. Tenemos una pregunta sobre la superintendencia de sociedades. Recuerde que sí, efectivamente la superintendencia de sociedades hace parte en los aspectos de los que no son de carácter financiero. Para esta ocasión, ¿cierto?, se está revisando es el tema de las entidades financieras de lavado de activos. Sin embargo, tiene toda la razón, es importante incluir la superintendencia de sociedades para aquellas entidades que cumplan los requisitos de informar, ¿cierto? Informar. Tenemos entonces aquí en este caso la superintendencia financiera, los objetivos estratégicos y en ese espacio cuáles son las normas que regulan la superintendencia financiera en Colombia. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación, en ese orden de idea, la Constitución Política hace referencia que una vez promulgada la Constitución, nace también la Fiscalía y se inicia como el estamento fiscal del Estado el 1 de julio del 92. La Constitución del 91, un año después, se crea la Fiscalía. Entonces, ¿cómo está integrada? ¿Cuáles son las funciones? Y en lo que tiene que ver con las funciones para la prevención y el lavado de activos y financiación de terrorismo, ¿cierto? Aquí se enmarca principalmente en las transgresiones del Código Penal colombiano, precluir las investigaciones que en un momento determinado inicien, liderar y regularizar las funciones de la Policía Judicial, custodiar las víctimas y testigos. ¿Se acuerdan que dicen el búnker de la Fiscalía? Es esa parte, la de custodiar las víctimas y acatar las funciones que indique la ley. Algunas personas que han visto afectadas en procesos de lavado de activos y demás y que han salido pues bien libradas en un momento determinado, pues hacen referencia a que la Fiscalía pues no es un organismo muy objetivo, ¿sí? Entonces, que a veces se crean de pronto
pruebas que indiquen que el fiscal tiene la razón, pero que al final buscan es lo que se denomina un chivo expiatorio para ello. Esas ideas, pues cada proceso es totalmente diferente y cada entidad, en este caso la fiscalía, desarrolla su proceso. Hoy estamos haciendo referencia a que la Procuraduría y otros organismos de control están buscando si el general participó o no participó en política. Entonces ahí están todos los organismos de control pendientes de revisar la injerencia que tuvo la afirmación que hizo el general en ese sentido. Y tenemos la organización que ejerce inteligencia financiera y económica de la nación, ¿cierto? Indica que esta unidad está enfocada en preservar la protección y confianza nacional en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias que permitan revisar que las operaciones económicas del país están respaldadas por la tecnología e innovación, sin embargo, teniendo un control efectivo en términos de los posibles delitos que se puedan estar cometiendo en un momento determinado. ¿Cuáles son las sanciones por incumplir las normas? Entonces ya lo veíamos, las sanciones de carácter penal, las sanciones de carácter económico y las sanciones de carácter administrativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el Estado a través de sus organismos pueden imponer sanciones penales, ¿sí?, económicas y sanciones administrativas. Entonces quien realice o ejecute las conductas ilícitas podrá ser condenado a pagar una prisión entre 6 y 15 años, económicas entre 500 y 50.000 salarios mínimos, 500 millones y 50.000 millones de pesos, ahora que tenemos salario mínimo de 1 millón. Si una propiedad es objeto de un hecho delictivo, ¿cierto?, comprobado en lo referente, será declarada extinción de dominio a quien comete el delito. Entonces, de una vez podrá decretarse la extinción de dominio, que es lo que se ha venido haciendo, y que hay un organismo encargado de administrar estas propiedades que son, pues, de una u otra manera declarado su extinción de dominio. Y las sanciones administrativas, como lo indicaba, pues una es el cierre temporal del establecimiento. Entonces, si X almacén, la fiscalía busca y encuentra que hay actividades sospechosas, que la relación o el crecimiento del negocio en términos de utilidades y demás no corresponde a una realidad del estudio de mercado, pues muy posiblemente indicará que hay un proceso de lavado de activos. Veíamos, se acuerda que se compran unos negocios pequeños y al cabo de unos meses se convierten en negocios grandes, ¿sí? También se puede decretar el cierre definitivo del negocio y la cancelación de la matrícula mercantil y la pérdida de actividad de comerciante, o en este caso, por ejemplo, de la matrícula o tarjeta profesional de quien ejerza las funciones como administrador, en caso de que sea administrador de empresas o que tenga una matrícula expedida por algún organismo competente, ingenierías civiles y demás, que tengan que ver en esa parte. Entonces, sanción sanción para no poder contratar con el Estado por X número de años, ¿cierto? En el caso de la conservación de documentos, es importante indicar que la Ley 581 creó el régimen general de protección de datos personales, el cual se otorga desde mucho antes como un derecho constitucional a todas las personas de conocer, estar informado, rectificar sobre cualquier información que se haya solicitado sobre ellas. Entonces, recuerden que a veces cuando los fallos no son a favor del Estado, de la Fiscalía tiene que entrar a hacer sus pronunciamientos y a veces hacer las correcciones correspondientes y en público expresar las disculpas por las confusiones de los hechos que vienen al lugar en un momento determinado. La protección personal, ¿cierto?
es la protección de datos, que hoy está muy de moda en el sentido de que pues nadie podrá utilizar los datos que yo entrego, sino única y exclusivamente para la información pertinente. Entonces, si yo lleno un SARLAF, ese SARLAF únicamente opera para esa compañía y la información contenida ahí tiene protección de datos, como le veíamos en el formulario SARLAF que tuvimos de ejemplo la semana anterior. Con respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Pues tenemos la estructura correspondiente, como lo decía el compañero, debemos incluirla siempre y cuando, pues obviamente las entidades estén obligadas al reporte correspondiente. Hay una lectura de Sandra Milena Bareño Dueñas, ¿cierto? Una contadora pública de la Universidad Javeriana, en el sentido de cuáles son los mecanismos para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia. Es un estudio que ella hace análisis bien interesante sobre la auditoría y la parte de la contabilidad forense, ¿cierto? Que es un elemento importante para poder hacer la búsqueda. Cuando hablamos de contabilidad forense, pues ustedes saben que el tema de lavado de activos a nivel de prácticamente mundial está siendo muy vigilado y las diferentes circulares de los organismos de control hacen referencia a ese pues elemento que permite a las actividades ilícitas poder legalizar esos dineros. Entonces, la cual habla sobre los antecedentes de la auditoría forense, cómo se define, cómo se realiza, ¿cierto? Cuáles son las características y así como se hace un proceso de revisión de los signos de la parte forense, como su nombre lo indica, asimismo podríamos revisar los elementos que integra en esa parte. Entonces, ella indica que el auditor forense busca demostrar el origen ilícito de los recursos con los cuales se generan diversas transacciones cuya intención está encaminada siempre, ¿cierto?, a promover una actividad ilícita, a ocultar la fuente del producto ilícito y evitar reportes y controles de efectivos. Hay que hacer siempre bajo el tema de que deben probarse sin que haya una duda razonable, ¿sí? Es así que el conocimiento, el sospechoso sabe que la comisión o omisión de un acto tiene una implicación legal, las sanciones penales, ¿cierto? Una intención específica, ¿cierto? Es omitir, en particular, sus omisiones pueden deliberadas, voluntarias e intencionales, y siempre hubo una mala voluntad, siempre hubo la intención de una violación intencional que era legalmente conocida. Y así continúa con el proceso indicando en qué consiste una auditoría, ¿cierto? La diferencia entre una auditoría y una auditoría forense. Para aquellos compañeros sería importante dedicarle a estas 18 páginas, prácticamente son 15 con las introducciones y demás, que le permitan obtener una idea sobre el caso de lavado de activos y la auditoría forense. Entonces, dentro de las conclusiones, ella habla de que el lavado de activos representa un problema complejo, ¿cierto? En el ámbito internacional, el grupo de los G7 creó la Organización de Vigilancia Económica y otras conclusiones que van a permitir a ustedes y conocer ampliamente sobre el tema de el lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuáles son las actividades? Entonces, para el desarrollo de las actividades, recordemos que hay un foro, ¿cierto? Entonces, el primer foro, le damos ingresar por foros, lo podemos hacer desde acá, vamos a hacerlo de esta manera, no como lo hicimos la vez pasada. Ya respondemos ahora la pregunta, si es una pregunta o una afirmación, ¿listo? Entonces vamos a la actividad 3, evidencia 1, foro temático. ¿Cómo hacemos? Vamos a responder. Responder, ingresamos entonces al cuadro de texto,
como lo hicimos en la semana anterior, y su participación aquí. Aquí realiza su participación y le da a responder. O podrá elaborar un documento y de esta manera adjuntarlo. Entonces, si quiero adjuntar un documento, como lo indicábamos, que ya haya resuelto su participación en el foro, y lo adjunta. Le da a responder y al darle a responder ya queda publicado para ser evaluado o calificado. ¿Listo? Entonces aquí ya, por ejemplo, a Adriana Carolina se hizo la lectura y se hizo el proceso de calificación correspondiente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una participación de Luis Miguel que me parece interesante, ¿cierto? La he tomado como ejemplo para responder el foro. Entonces aquí ya está mi participación, la participación suya. Yo lo voy a borrar para que no me quede dentro del proceso. ¿Listo? La otra actividad que tenemos es la evidencia. La evidencia 1, actividad 3, evidencia 2, ¿cierto? El mapa conceptual, como hicimos en la sesión anterior, entonces le damos clic en la actividad y vamos a buscar el enlace correspondiente. Mientras abre, vamos a buscar superfinanciera.gov.co y me va a permitir a mí establecer, bueno, aquí, ¿qué pasó? Ya la tenía abierta, Superintendencia Financiera de Colombia. Busquémosla por acá. Le damos Superintendencia. Y aquí vamos a encontrar el organigrama de la respectiva superintendencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocerlo, ¿cierto? Y de esta manera, ¿sí?, desarrollar la actividad correspondiente a través de copiar y pegar, ¿cierto?, en un momento determinado el organigrama respectivo. Entonces aquí dice nuestra entidad, transparencia, por aquí la hemos visto. Nuestra entidad. Y en nuestra entidad aparece el organigrama. Ahora lo bajé. Entonces, digámosle organigrama superfinanciera. Aquí está nuestra entidad, ¿sí? Ya la hemos visto. De todas maneras, yo tengo aquí ya un resumen que les voy a compartir de esta videoconferencia. Y ahí están cómo desarrollar la actividad y enviarla a través de la plataforma. Entonces estábamos, todavía está dando vueltas de la actividad. Vamos a cerrar los mecanismos, vamos a cerrar el material, vamos a cerrar la guía para que me dé capacidad el computador.
Entonces decía que aquí tengo el resumen de la videoconferencia. Que les voy a compartir con las actividades que pueden desarrollar. Entonces ya establecida la estructura orgánica, tenemos que está el despacho del superintendente y las oficinas de planeación, control interno disciplinario, investigación y desarrollo, dirección jurídica y secretaría general. Cómo está conformada las delegaturas, y aquí hay para descargar el organigrama con grupos internos, consultar las funciones y la lista de directivos. Aquí se descarga el organigrama con grupos internos de trabajo. Entonces lo puedo descargar y este es el que voy a tomar para llevar a la actividad correspondiente, ¿sí? Entonces aquí me dice el organigrama, ya lo tenía, ¿sí? Guardar y listo. Esa sería la segunda actividad. ¿Por dónde lo cargamos? Recuerden que lo cargamos por actividades y el enlace que me da la actividad para poderla desarrollar. Muy bien. Vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. Entonces dice que Jesús Edwin me decía que pues obviamente la superintendencia de sociedades para el presente ejemplo pues estamos únicamente tomando la actividad financiera y aseguradora. Sin embargo, la superintendencia de sociedades tiene su injerencia en los procesos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos indica Jesús Edwin también, ¿cierto? La práctica de auditoría forense permite el derecho a contradicción. Lo que se descubre en esa auditoría es una prueba contundente. No. Como todas las investigaciones y pruebas, la auditoría forense determina, ¿cierto?, en gran medida que la persona a la cual se está investigando ha incurrido en un delito. O sea, es tan minuciosa que en un momento determinado es contundente, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? Como todo tipo de actividad de carácter humano de investigación, es susceptible de error. O que aquellas personas que han cometido el delito pues tengan también tan claro los procesos de auditoría forense que organiza o que desarrolla el Estado, que traten de minimizar y volver ineficiente la prueba, ¿sí? Por más que la prueba muestre que efectivamente se presentó la situación, a través de otros mecanismos se demuestra que esa no tiene una contundencia y por lo tanto no amerita que se tenga como elemento final y contundente y no se pueda ser apelada, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, el caso Colmenares, que las pruebas eran contundentes en un momento determinado, pero llegaban a desvirtuar que por ahí se salía la defensa y la fiscalía pues quedaba maniatada o no podía condenar el proceso porque la estructura forense había otra instancia o otro mecanismo que la desvirtuaba. Lo mismo sucede con las pruebas que en un momento determinado de testaferrato, por más que se tenga
claridad, se tenga certeza de que esa persona no ha conseguido los recursos para obtener o para tener esas propiedades que hoy ostenta, pues en un momento determinado se puede decir, no, es que el negocio da para eso y más, ¿sí? Entonces, hay muchos negocios hoy que están en la mira, en la óptica de la fiscalía, pero que ha faltado esa prueba reina, como se dice, para poder tomar la decisión y volverla eh, efectiva en contra de las personas que se han lucrado de actividades ilícitas en un momento determinado, hoy las tienen legalizadas. Entonces, ya ingresando al mapa conceptual, vamos al enlace, ¿cierto? Siempre el enlace, y a través de este enlace enviamos la actividad. Aquí se recomienda hacer el documento correspondiente, ¿sí?, para anexarlo. Y tenemos la otra actividad que igual se envía por evidencias, que es la actividad 3, el ensayo argumentativo. Entonces, igual abren este enlace y a través de este enlace lo envían. Les decía que en este caso tenemos cuáles son las actividades que va a desarrollar y un pequeño ejemplo de cómo podría ser. Entonces, la primera tiene que ver con el foro, responder cuál ha sido la evolución del tratamiento de los activos por parte de las autoridades colombianas y en qué nivel participa el sistema financiero colombiano. Entonces, aquí hay un ejemplo de respuesta del compañero que le decía. Entonces, es hacer la opinión de cómo considera que ha evolucionado los activos. Entonces habla de los años 70, ¿sí? Hace referencia a que la falta de regulación y obviamente baja jurisprudencia podría, o sea, que estos lavados de activos se dieran. Un ejemplo de ello es cuando se inició la bonanza marimbera, ¿cierto?, sobre la costa, que prácticamente hay hasta canciones de eso, ¿sí?, de cómo funcionaba también el contrabando de whisky y otros elementos, y incluso hay unas novelas y películas sobre eso, ¿listo? Entonces ahí habla sobre el lavado de activos y habla de que se presenta un crecimiento del 5% sobre el flujo de estos dineros que pues eh, no han sido bien habidos. Entonces esa sería una participación, como usted podrá ver. En la segunda, el mapa conceptual es a través de un archivo así de Word, puede tomar los pantallazos correspondientes, y aquí les dejo el enlace como ejemplo de la Superintendencia Financiera, y así pueden hacerlo con la OIAF y la Fiscalía. Y el ensayo, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales sanciones? Ya las vimos, las de carácter penal y las administrativas y las que tienen que ver con el cierre del establecimiento y las pecuniarias, ¿cierto?, las financieras, que serían las multas y demás. ¿Listo? Este sería un ejemplo, y aquí le indico que puede ser presentado en formato libre. Este documento se lo voy a anexar ahora que terminemos la videoconferencia y tenga la grabación para anexarla igualmente con el enlace de la grabación. Más preguntas que hayan sobre el desarrollo de la actividad o sobre el manejo de la regulación que tiene que ver con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Valga indicar que en las entidades hoy recae la responsabilidad